El asambleísta Mauricio Zambrano, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, el encargado de hacer la ponencia ante este informe relativo a las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión. Felicitar el que este tratado, este instrumento internacional haya llegado al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate, entendimiento y futura aprobación por unanimidad, como espero que sea. También felicitar a mis compañeros de la Comisión de Relaciones Internacionales, quienes tuvimos un excelente debate, un debate de altura sobre este tema tan importante y con el cual el Ecuador se va a ratificar en esta posición frente a lo que tiene que ver con los crímenes de agresión que pueden suceder entre países e inclusive un punto muy importante que lo vamos a mencionar más adelante, el de que un país se preste su territorio para una incursión militar por parte de otro país contra otro país. Estas son situaciones que en el actual contexto geopolítico de nuestra región nos tienen que preocupar y hacer un llamado de atención a todos, para no cometer errores que en el futuro puedan sopesar sobre todo, y lo más importante, sobre nuestro país y sobre todo el contexto actual de nuestra región. Para poder hablar de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, primero quisiera definirles qué es el Estatuto de Roma. Es un concepto muy simple, el cual el Estatuto de Roma es el instrumento internacional constitutivo de la Corte Penal Internacional. Pero para tener un poquito más claro el porqué de este estatuto, debemos retroceder en la historia de la Corte Penal Internacional y tener claros los sucesos por los cuales se requiere de este instrumento actualmente en estas épocas. A inicios del siglo XIX, cuando en 1872 Gustave Moynier, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, propuso la creación de una corte permanente en respuesta a los crímenes de la guerra franco-prusiana. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de 1919, se concibió una corte internacional ad hoc para juzgar al Kaiser y a los criminales de guerra alemanes, pero esto no llegó a implementarse, muy lamentable. Para la Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de las potencias del eje. En 1948, las Naciones Unidas consideraron por primera vez la necesidad de contar con normas e instancias que tipifiquen y procesen crímenes internacionales, adoptando la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Los conflictos de Bosnia-Herzegovina en los años 90 y en 1995 la Comisión de Derecho Internacional remitió a la Asamblea General de la ONU un proyecto de estatuto para crear la Corte Penal Internacional y recomendó que una conferencia de plenipotenciarios fuera convocada para negociar el tratado a fin de poder promulgar este estatuto. Se decide llamar a la misma y se convoca a la Conferencia de Roma, la cual se llevó a cabo entre los días 15 de junio y 17 de julio en la ciudad de Roma, Italia, contando con la participación de 160 países en estas negociaciones. Este nuevo estatuto se presentó a la Asamblea General en Roma, tras lo cual fue adoptado el 17 de julio de 1998, con 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. El 1 de julio del año 2002 entró en vigor este Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero ¿por qué es importante la aprobación de las enmiendas? Las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión fueron adoptadas el 11 de junio del año 2010. La política del Ecuador frente a la Corte Internacional ha sido de apoyo permanente desde su creación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, razón por la cual el Ecuador es suscriptor originario y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002. En mayo del año 2012, Ecuador aceptó la recomendación de ratificar las enmiendas sobre el crimen de agresión en el contexto del examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta la fecha, 37 países han ratificado las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Vale mencionar Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, España, Panamá, el Estado de Palestina, Uruguay, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de estas enmiendas a este tratado internacional? El mismo es definir entre ellas el crimen de agresión y sus elementos, al igual que el empleo de armas cuyo uso está estrictamente prohibido, como lo son emplear veneno o armas envenenadas, gases asfixiantes tóxicos o sus similares, cualquier líquido, materiales o dispositivos o balas prohibidas. ¿Cuál es el contenido de las enmiendas? Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece como crímenes sometidos a jurisdicción de la Corte lo siguiente: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, las enmiendas al Estatuto
desarrollan la definición del crimen de agresión y sus elementos. La resolución RC/Red 6 de enmiendas contiene 3 anexos y plantea las siguientes. Anexo 1, crimen de agresión, donde se da su definición. Y escuchemos bien esta definición, colegas. Una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. De los actos de agresión se entenderá la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Las enmiendas mencionan varios actos que, independientemente haya o no una declaración de guerra, se considerará sin carácter taxativo como actos de agresión entre ellos. Voy a mencionar algunos: la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado al territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun sea temporal, que resulte de dicha invasión o ataque; el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado al territorio de otro Estado; el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas. Y quisiera que estemos atentos, colegas, a estos 2 puntos siguientes, los cuales en estos momentos, en el contexto geopolítico actual de nuestra región, como mencioné al inicio, es muy importante tener presente, ya que podría evitar decisiones erradas de algún país al querer apoyar una intervención, agresión o injerencia de un país a otro. Los puntos son los siguientes. El punto E, la utilización de fuerzas armadas de un Estado que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo, o toda prolongación de su presencia en dicho territorio, después de terminado el acuerdo. La acción de un Estado, punto F, que permite que su territorio sea puesto a disposición de otro Estado y éste sea utilizado para agredir, perpetrar un acto de agresión contra otro país. Estamos hablando de una posible complicidad y esto podría estar penado a nivel internacional, estimados colegas. También debemos resaltar y mencionar la responsabilidad penal individual que presenta el Estatuto. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo solo se aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. El anexo 2 son las enmiendas a los elementos de los crímenes, entre los cuales destacan que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado el acto de agresión; que el autor sea una persona que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado, esto ya lo hemos mencionado; que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la incompatibilidad de dicho uso de la Fuerza Armada con la Carta establecida por medio de las Naciones Unidas. El anexo 3 menciona entendimientos sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión. La otra resolución, la RC/Red 5, contiene 2 anexos y plantea siguientes enmiendas. El anexo 1. En este anexo se incorpora otras acciones que pueden considerarse violaciones graves a las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: emplear venenos o armas envenenadas, emplear gases asfixiantes, tóxicos, cualquier líquido, material o dispositivo análogo, emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones. El anexo 2 de esta misma presentación de las resoluciones añade como elemento los siguientes crímenes: crimen de guerra de emplear veneno o armas nucleares. Qué bueno que más adelante también vamos a tratar el Tratado Internacional para el prohibir el uso de las armas nucleares. El crimen de guerra de emplear gases líquidos, materiales o dispositivos prohibidos. Crimen de guerra de emplear balas prohibidas. ¿Qué podemos concluir sobre este tema, estimados colegas? Las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión son compatibles con la política exterior del Ecuador en materia de persecución a los responsables de crímenes internacionales. Los planteamientos sobre el crimen de agresión y sus elementos han sido incorporados en la legislación ecuatoriana en los artículos 88 y 113 del Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014. Estas enmiendas son complementarias a los esfuerzos desarrollados por la comunidad internacional
para promover esfuerzos dirigidos a la convivencia pacífica Tiene entre los minuto, estados. asambleísta. Ya terminó, estimado presidente. Estas enmiendas permiten incorporar como medidas prohibitivas el uso de veneno o armas envenenadas, como lo hemos mencionado. Por estas razones creo que debemos aprobar por mayoría este tratado y sus enmiendas. Para finalizar, colegas asambleístas, quisiera dejarles esta reflexión del político chino Xu Enlai. La paz solo será garantizada con el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial. La violación de la soberanía e integridad territorial y la intervención en los asuntos internos de cualquier país perjudicarán inevitablemente la paz. Si todos los países se comprometen a la no agresión mutua, se podrán crear las condiciones de coexistencia pacífica en las relaciones interestatales. Muchas gracias, colegas. A usted.